En este video hablaremos de la actual crisis de la que más se está hablando, la crisis de Venezuela. El país venezolano, quien está ubicado en Centroamérica, con una extensión territorial de 916.445 km², que actualmente cuenta con una población de alrededor de 32.552.930 habitantes, población que está compuesta por un 50.2% de hombres y un 49.8% de mujeres. También se analizará el cómo, el cuándo y el por qué surgió la crisis tan abrumadora en la que se encuentra actualmente. Cabe resaltar que Venezuela era uno de los países con más reservas de petróleo, incluso se calculaba que sus reservas eran más grandes que las de Dubái. Es por eso que se analizará por qué un país tan rico en petróleo se encuentra hundido en una crisis tan grande y con las inflaciones más grandes registradas a lo largo de la historia. También se abordará el cómo influyó su ideología política, ya que este factor es uno de los principales para que esté en esta crisis, el mal manejo y los pensamientos medievales que tienen sus actuales gobernantes. Ya por último, y no por eso menos importante, ¿por qué terminó su relación con otros países, poniendo fin a relaciones de comercio y de productos? Causas de origen político, económico y social que dieron origen a la crisis económica en Venezuela. La primera causa fue la dependencia del petróleo, donde la crisis comenzó con el presidente Chávez a principios de los años 70. Las nacionalizaciones del petróleo marcaron el inicio de una política económica y social de grandes negocios que 20 años después provocarían que no hubiera sector privado en la economía. Esto ocasionó pagar salarios de funcionarios que se emplearon innecesariamente a causa de las empresas petroleras. A falta de ingresos, el gobierno decidió imprimir dinero, lo cual provocó altas tasas de inflación. Asimismo, el gobierno culpó a los empresarios de manipular los precios y anunció una nueva política para poner un precio máximo a los alimentos, ya que con esto se convirtió en el dueño de la producción y bienes, por lo que la economía entró en un proceso de dependencia del sector público. La segunda causa fue la inflación y escasez. Esto fue por la alta concentración de la economía en el petróleo, hace que Venezuela prácticamente importe todos los bienes que se consumen. A su vez, esto ocasionó dos consecuencias. La primera fue una inflación descontrolada y por otro lado una escasez de alimentos, productos básicos como papel higiénico y medicamentos. Esto dio a que la inflación obligó a que los ciudadanos carguen enormes fajos de billetes para comprar bienes. La escasez hizo de las largas filas en las puertas de los supermercados una de las postales más recurrentes de la crisis venezolana. La tercera causa fue la crisis energética. La crisis energética se dio en el 2016, donde afectó a la central de Guri, en el estado Bolívar sureste, lo cual provee el 70% de la electricidad de Venezuela, lo cual llevó a que el gobierno de Maduro lanzara un plan de ahorro energético, que implicó adelantar la hora 30 minutos, lo cual redujo el servicio eléctrico en centros comerciales y hoteles y otorgar varios días de suspensión. El comienzo de la crisis económica afectó a distintos sectores como la crisis financiera, escasez de alimentos y medicinas. A causa de la crisis bancaria en el 2016, cierre de empresas privadas, la inflación, la falta de diversas para individuos y empresas, y finalmente el aumento del desempleo, lo que se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como cuestionar el sistema político, exigiendo una renovación democrática. A consecuencia de esto, existen dos crisis financieras, como es la disminución del crédito a los empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros. La otra es el elevado déficit público de las administraciones municipales, corrupción política, deterioro de la productividad y competitividad y la alta dependencia del petróleo. Son otros de los problemas que también han
contribuido al agravamiento de la situación. A causa de la problemática también afecta a la educación, donde 9 millones no asisten a algún tipo de centro de enseñanza. A causa de esto, el gobierno ha decidido ocultar o manipular las cifras e indicadores estadísticos en casi todos los ámbitos, que permitiera confirmar su profundidad. El petróleo ocasiona una cadena de eventos que perjudican la diversificación de la economía, como es los precios, sobrevaluación de la moneda, caída de las demás exportaciones, aumento de las importaciones e industrialización. Se dio en Venezuela bajo el gobierno de Chávez. Maduro alega que la crisis es producto de una guerra económica librada por el sector privado. Dicho señalamiento demuestra poco entendimiento de los mercados. La tasa de inflación en Venezuela se registraba en un 56.2% en el año 2003. Para el año 2013 aumentó drásticamente en una tasa de inflación histórica para ese año que fue de 720.5%, la cual fue la mayor tasa registrada en ese entonces. Actualmente tiene una hiperinflación de 46.305% con una gran escasez de productos y con los pocos que hay, tienen precios elevados. El tipo de cambio de referencia aplicará para todas aquellas operaciones de liquidación de monedas extranjeras del sector público y privado, lo cual las operaciones de venta de la moneda extranjera, el Banco Central de Venezuela se efectuará al tipo de cambio reducido al 25%, ya que en la actualidad un dólar equivale a 243.548.90 bolívares. Como se muestra en la gráfica, en el año 2003, la tasa de desempleo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se registró una tasa de 18.19% y actualmente se registró del 33.03%, la mayor tasa de desempleo histórica de Venezuela. De igual manera, la inversión da un incremento en el precio del crudo, donde ha venido cayendo en un 60% promedio desde el 2003 hasta la fecha. Como se muestra en esta tabla, a partir de la hiperinflación, la tendencia del consumo ha cambiado casi en su totalidad. La acelerada pérdida del poder adquisitivo ha profundizado la actual situación económica, que padece más de la mitad de la población, de la cual el 74% de los venezolanos no pueden cubrir con lo que ganan su consumo. De este 74%, el 60% depende de los subsidios del Estado, porque es imposible vivir de su salario. Y el 14% está desprotegido y vive una situación marginal. Y por esta situación, Venezuela está ubicado en el último lugar de índice de gasto público. Tiene el peor desempleo económico y sin posibilidad de alcanzar una mejora. El Fondo Monetario Internacional, en su última proyección sobre la actividad económica de Venezuela, señala que el país sufrirá una caída del 15% del Producto Interno Bruto en 2018. El año pasado la caída de este indicador fue del 14%, mientras que en el 2016 el descenso fue del 16.5%. En total, la actividad económica del país chavista se ha reducido en 45.5%. Medidas utilizadas para combatir las consecuencias de la crisis económica. Venezuela está en condiciones de cambiar el rumbo y realizar acuerdos políticos, económicos y familiares para poder implementar programas que restablezcan las bases legales e institucionales del país. Entre los puntos que debe mejorar está la administración tributaria, lo cual implica mayores impuestos y mejorando a su vez la gestión del gasto público a todos los niveles. Maduro ha postergado la reconversión monetaria a medida que reduzca 5 ceros al bolívar venezolano y no 3 como había ordenado en su primer momento. En este sentido, ha indicado que el nuevo régimen monetario va a tener modalidad de anclaje al petro. El nuevo sistema monetario va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda del petro.
cuyo precio se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana. Otro punto es la nueva ley que permite el libre flujo de inversiones en el país, incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras correspondientes a otros tiempos. Maduro también ha anunciado la entrega al Banco Central de una importante reserva petrolera para fortalecer el músculo financiero y las reservas internacionales del ente emisor, así como su capacidad de pago. La exoneración durante un año de impuestos a la importación de maquinarias y materia prima que permitan acelerar el crecimiento del país. Y por último, deberán tender a un control de la demanda agregada interna para luego llegar a un acuerdo temporal de fijación de precios. Solo de esta manera podrá inducirse un proceso que tienda a controlar la inflación. Para frenar la inflación, Chávez optó por dos herramientas, ambas ya aprobadas, ambas malas. La apertura irrestrictiva de las importaciones con diversas preferenciales y el control de precios. De las dos medidas, el control de precios trajo mayores estragos, pues destruyó el sector privado. Cuando los costos de producción, insumos, mano de obra, tasa de impuestos empiezan a subir dada la inflación y los empresarios no pueden subir los precios que cobran por sus productos y servicios a causa de los controles de precios. Consecuencias de la crisis económica por cada agente económico. Si no se entiende por qué se ha desembocado en este proceso de crisis que ha llevado al país a borde del colapso económico, social, político y al sector externo, no se podrá medir el alcance de la crisis actual y, en consecuencia, trazar las líneas maestras de un plan de desarrollo social que permita combatir una especie de caos y encontrarle una salida a mediano y largo plazo al futuro incierto del país. Empezaremos por el agente económico de la familia. Las principales consecuencias de la crisis económica surgieron a causa de un mal manejo estratégico por parte de los representantes del país. Las familias no tienen consecuencia que ver en esto, sino por el contrario. Debido a no saber aprovechar la expansión de bastantes recursos que genera el país, muchos trabajadores no tienen empleo, no tienen alimentos que comer y por más vergonzoso que sea, los patrones les proporcionan más salario, pero ellos se niegan, ya que si el salario aumenta, los productores hacen lo mismo y con ello el valor monetario de los billetes está perdiendo valor. Las familias son las principales víctimas en todo esto. Muchas de ellas quisieran huir del país para encontrar mejor vida para sus familias. Sector externo. El problema ha llegado a afectar a aquellas empresas transnacionales debido a la escasez de productos, y esto ha ido provocando que empresarios extranjeros retiren sus inversiones, provocando los ingresos del país. Los sectores han tenido que asistir a diferentes fronteras con otros países para abastecer de alimentos y productos, haciendo que el dinero salga del territorio venezolano, provocando que el turismo descienda de manera increíble. El sector externo no tiene consecuencia o responsabilidad del mal manejo de bienes que establece Venezuela, pero sí deberán crear ciertas ayudas o alianzas para que este producto tenga ingresos, genere exportación de sus bienes y la sociedad genere más empleos en el país para una mejor vida. Empresa. Las empresas pasan por una situación muy difícil debido a la escasez de materia prima. La crisis económica en el país ha afectado 1.250 empresas. A pesar de todo, hay empresas que todavía subsisten con sus propios recursos. Las empresas pasan por una situación muy difícil debido a la escasez de materia prima. La crisis económica en el país ha afectado a más de 1.250 empresas. Y a pesar de todo, hay empresas que todavía subsisten con sus propios recursos. Las empresas pasan por una situación muy complicada debido a la escasez de materia prima y que los proveedores han disminuido. La inflación las obliga a capitalizar enormemente la empresa. Gobierno. Hugo Chávez planteó y desarrolló una serie de cambios en el ámbito económico,
cambio que en sus inicios se notaran en beneficio de la sociedad más vulnerable, y por lo que ahora el pueblo está pagando. Chávez implementó en la empresa PDVSA, que es la compañía encargada de extraer el petróleo, que en solo 4 años la empresa más grande de Latinoamérica se había multiplicado por 4. Sin embargo, Venezuela seguía produciendo el mismo número de barriles de petróleo que antes. Es decir, que esta plantilla no se debía a criterios empresariales, sino simplemente a un intento por parte del gobierno de crear más empleos. Sin embargo, los ingresos por la exportación de petróleo justificaban todo. Por eso Venezuela pasa de un 60% de población viviendo en la pobreza a tener solamente un 30%. Y aunque Chávez se empeñara a decir que había una conspiración de los países occidentales por atacar a la revolución bolivariana, lo cierto es que nadie rechazaba el petróleo de Venezuela. Este tipo de alianzas terminaron por hacer que Venezuela dependiera casi en su totalidad del petróleo, ya que en 2012 el 95% de la exportación de este país era en crudo. A esto hay que añadirle que PDVSA tenía un coste mucho mayor que el de cualquier otra petrolera del mundo, siempre y cuando el precio del barril fuera superior al coste de extracción. Venezuela seguía ingresando dinero, pero en el año 2014 los precios del petróleo caen y el primer país en notar los efectos es Venezuela. Maduro se encuentra con que Venezuela ya no gana dinero con su petróleo. Sin embargo, todavía tiene muchas inversiones y deudas por pagar, por lo cual, aunque quisiera subir los impuestos y recaudar, no podría porque ¿quién iba a pagarlos? Por si esto fuera poco, los impuestos se cobran en bolívares, que es una moneda que cada vez cuesta menos. Es decir, el gobierno no tenía ni dinero ni capacidad de conseguirlo. Maduro toma una de las peores decisiones que podría haber realizado: imprimir dinero para conseguir liquidez. Al devaluar el bolívar, la inflación se disparó. Para una idea clara, en los 3 meses de verano del 2015 los precios se duplicaron. Esto significa que, si tú estás en Venezuela en el mes de julio del 2015 y adquieres algún producto de 50 bolívares, vuelves 3 meses al mismo lugar y te cuesta 100 bolívares. Los costes de producción en Venezuela son tan altos que les resulta tan rentable comprarlo en otros países que producirlo en el suyo. Y para concluir, Venezuela es un claro ejemplo de los malos gobernantes y las peores decisiones que se han tomado, ya que siempre hay que tener más fuentes de ingreso para no solo depender de una, ya que apostarle a una sola fuente de ingresos provoca el descuido de otras. En su caso, pueden ser más importantes para generar más ingresos hacia su país, y que las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras, en este caso, para este país.